Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar. Sigue el estudio hecho un quilombo, cada vez es más difícil encontrar las cosas, pero bueno, algo hay para hoy. Me quería dedicar a una especie de género, no sé si es un género, pero como una temática que aparece en muchos cómics de distintos géneros, que es el de la aviación, los aviadores y los aviones. Esto fue muy popular, sobre todo en los años 30 y 40, en los que la aviación o el uso del avión era una novedad. ¿Sí? No existían todavía los vuelos comerciales y los aviones se usaban básicamente con fines militares o de correo para trasladar cosas de un lugar al otro. Y hay millones de historietas que tratan de eso, pero millones. Algunas son muy aburridas, pues son todas muy parecidas entre sí. Quería mostrarles un capo de este tema, que es Milton Caniff, que en sus tiras de Terry and the Pirates metía mucho aviación, combates de aviones, por supuesto ya ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Esto ya es mediados de los años 40, años 43, 44. Ahí aparece todo el tiempo el tema de los avioncitos. Y bueno, hizo escuela. En realidad ya viene de una escuela donde había muchos dibujantes haciendo eso. Algunos buenísimos, como Noel Sickles, que fue como el maestro de Milton Caniff. Y después la siguieron todos, ¿no? Desde Hugo Pratt, bueno, obvio descendiente, digamos, de la línea de Caniff en adelante, muchísimos dibujantes se volcaron al tema de los aviadores. En Francia, la cantidad de historietas que hay de aviación, entre ellas Buck Danny, la de Tanguy et la Dardieux, que fue una de las obras más conocidas de Albert Uderzo, que la hacía en paralelo con los primeros álbumes de Asterix. Bueno, hay millones, hay cientos. En Estados Unidos, a mí, obviamente, la que más me gusta es Enemy Ace, ambientada en la Primera Guerra Mundial. Ahí sí, los aviones eran absolutamente una novedad y eran frágiles. Los aviones de mierda que se bajaban a escupidas unos a otros, porque eran muy vulnerables. Bueno, esto, el maestro Joe Kubert, junto con Robert Kanigher, son los que ponen en marcha este personaje, que después lo van a seguir, entre otros, Garth Ennis, por ejemplo, o George Pratt, van a hacer sus propias novelas gráficas con Enemy Ace, el as enemigo de la Primera Guerra Mundial. En Argentina también, en la época de Hora Cero, de Frontera, de las historietas de Westergel, hay varias de aviación. Me acuerdo, por ejemplo, de Amapola Negra, no la encuentro ahora. Creo que en algún momento compré la edición que sacó Fierro, pero no la encuentro. Pero después, un poco basado en esa tradición, en los 70, ya en las páginas de la revista Scorpio, apareció Haz de Pique, de Ricardo Barreiro y Juan Jiménez, que es una excelente historieta de aviación de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien hecha, muy completa, muy profunda. Tiene algo de Amapola Negra, es casi un cover, digamos, pero muy bien hecho. Está como inspirado en Amapola Negra. Una excelente historieta de aviones, siempre en el contexto de guerra, ¿no? Nunca en el contexto de la aviación comercial, sino siempre en la parte más militar del asunto. En la Scorpio hubo otras historietas de aviones. Me acuerdo una de Ricardo Barreiro con Marcelo Rodríguez, que se llamaba Sate Project, que también los aviones tenían mucho protagonismo. Y nombraba recién a Garth Ennis, que por supuesto en su colección de historias de guerra llamada War Story, que editó Vértigo, creo que a fines del siglo XX, probablemente, o no, o ya siglo XXI. Sí, 2003, siglo XXI. Son 8 revistas, 8 one-shots, de los cuales hay un par que tratan del tema de aviones, siempre en el contexto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Este está dibujado como los dioses por el maestro David Lloyd. Mirá lo que es esto, una belleza. Muy buenas historias. Y esta con dibujos de Gary Erskine, que se llama Archangel, también es basada en la aviación. Tiene más, en algunos de los War Stories posteriores que hizo Garth Ennis para otras editoriales ya fuera de Vértigo. Creo que en Boom hay más de aviación, más de estas cosas. Y en Vértigo hubo una serie que fue la primera que se metió con el tema de la aviación comercial, que fue Air. Acá se habla de aviación militar, pero también se habla de los orígenes de la aviación, de los pioneros de la aviación, como por ejemplo Amelia Earhart, pero también de la aviación comercial y de una fuerza misteriosa que la puede revolucionar. Gente que mueve aviones con la mente, una cosa muy fumada, pero es muy interesante. Es una serie corta, duró 4 tomos nada más, y fue quizás la primera obra importante de J. Willow Wilson, una guionista que ahora está como, no sé si de moda, pero se la está empezando a valorar
porque bueno, fue la creadora de la Miss Marvel musulmana y ahora está en Dark Horse rompiéndola toda con una serie que se llama Invisible Kingdom, que se las recomiendo muchísimo, una de ciencia ficción al estilo Saga, que son 15 capítulos nada más, no infinitos como Saga. En Francia hay una editorial, la editorial Paquet, que lo que más publica son historietas de aviación. Historietas donde el tema de los aviones es muy importante, a veces en términos de aviación militar y a veces en términos de aviación comercial o de competencia de aviones, de todo lo que tenga que ver con aviones hay. Y el principal guionista es Regis Autier, que es como el más especialista en este tema. Y acá tengo una obra de Regis Autier, que la tengo porque el dibujo lo hizo Walter Taborda, un gran dibujante argentino al que siempre recordamos, que después tuvo la posibilidad de hacer en esta misma editorial la saga de la aviación militar en Malvinas, que la mostramos cuando hicimos el video de Malvinas, el cielo les pertenece a los halcones. Y todo esto me lleva al año 2011, donde aparece mi historieta de aviación favorita, que les quiero recomendar muchísimo, que es esta, Messec, de Jan, el gran guionista que hoy tiene Spirou, junto con Oliver Schwartz, que es su dibujante de cabecera, y André Julliard, otro dibujante franco-belga realmente exquisito, que tiene un montón de obras que no hace falta repasar, quizás algún día tendrá su propio video. Pero Messec es una historieta de aviación hermosísima, de aviación militar. Es cuando el Estado de Israel se acaba de fundar, está en sus primeros años, y no tiene aviones, no tiene pilotos de guerra, no tiene una aeronáutica al servicio de la defensa de este país, y se la tiene que construir. Y entonces vienen pilotos y aviones de otros países, y hay en el medio gente que no es quien dice ser, y bueno, y toda una trama de intriga, de romance, de política, y con mucho protagonismo de los aviones. Vamos a seguir repasando temáticas no tan frecuentes en un futuro video que prometo para muy pronto. Chao, gracias.